Bajo el cielo gris de una tarde lluviosa, un niño de apenas 8 años se sienta en la acera frente a una tienda de lujo, con la ropa empapada y los pies descalzos. Su mirada, vacía y perdida, observa a las personas que pasan apresuradas, ignorándolo, como si fuera invisible. Entre ellas, un hombre de traje impecable y reloj de oro se detiene por un instante, intrigado por la escena. El niño, con voz temblorosa, susurra: «No tengo familia». Ese momento tan simple y desgarrador cambiará para siempre la vida de ambos, revelando que incluso los corazones más endurecidos pueden encontrar redención en el amor. La ciudad de Madrid, con su bullicio constante y su ritmo implacable, parecía indiferente al sufrimiento de los más vulnerables. En el corazón de esta metrópoli, rodeado de edificios imponentes y escaparates brillantes, se encontraba Alejandro Ferrer, un empresario millonario conocido por su frialdad y su enfoque implacable en los negocios. Para Alejandro la vida era una serie de transacciones y las emociones eran un lujo que no podía permitirse. Su éxito había sido construido a base de sacrificios, incluyendo el distanciamiento de su propia familia, a quienes apenas veía. Esa tarde, Alejandro salía de una reunión importante en un exclusivo restaurante del centro. Su mente estaba ocupada con cifras y contratos, mientras la lluvia caía con fuerza sobre las calles. Caminaba rápido, evitando los charcos, cuando algo llamó su atención. Un niño pequeño sentado en la acera, con la cabeza gacha y los brazos rodeando sus rodillas. La imagen era tan fuera de lugar en ese entorno de lujo que Alejandro se detuvo, aunque solo por un instante. El niño levantó la mirada y sus ojos oscuros, llenos de tristeza, se encontraron con los de Alejandro. Había algo en esa mirada que lo desarmó, aunque no lo entendió en ese momento. Sin saber por qué, Alejandro se acercó y le preguntó con voz firme: «¿Qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres?». El niño, temblando de frío, apenas pudo responder: «No tengo familia». Esas palabras tan simples y devastadoras resonaron en el corazón de Alejandro como un eco de algo que había intentado olvidar durante años. Por un momento recordó su propia infancia, marcada por la ausencia de su padre y la lucha constante de su madre para salir adelante. Pero rápidamente apartó esos pensamientos. No era su problema, se dijo a sí mismo. Sin embargo, cuando intentó seguir caminando, algo lo detuvo. Miró hacia atrás y vio al niño encogido, como si el mundo entero lo hubiera abandonado. Alejandro suspiró, sintiendo una incomodidad que no podía ignorar. Se agachó frente al niño y con un tono más suave le preguntó: «¿Cómo te llamas, Lucas?». Respondió el niño apenas audible. «¿Y dónde vives, Lucas?». El niño negó con la cabeza y Alejandro entendió que no tenía un hogar. Algo dentro de él, una parte que había estado dormida durante años, comenzó a despertar. Sin pensarlo demasiado, le ofreció su mano. «Ven conmigo, no puedo dejarte aquí». Lucas lo miró con desconfianza, pero finalmente tomó su mano. Juntos, caminaron bajo la lluvia, una figura imponente y un niño frágil, hacia un destino que ninguno de los dos podía prever. Alejandro no lo sabía aún, pero ese pequeño acto de compasión sería el inicio de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Alejandro y Lucas caminaron en silencio bajo la lluvia hasta llegar al lujoso edificio donde vivía el empresario. La entrada, con suelos de mármol y un portero uniformado, contrastaba brutalmente con la apariencia desaliñada del niño. Lucas, con los pies descalzos y la ropa empapada, se detuvo en la puerta, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y miedo. Alejandro, acostumbrado a la opulencia, no se percató de la incomodidad del niño hasta que sintió que éste soltaba su mano. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro girándose hacia él. Lucas bajó la mirada, como si no se sintiera digno de entrar en un lugar tan imponente. Alejandro suspiró impaciente, pero en el fondo algo en su interior se removió. No estaba acostumbrado a lidiar con niños, mucho menos con uno que parecía tan frágil y vulnerable. Se agachó para estar hacia su altura y con un tono más suave le dijo: «No te preocupes por nada. Aquí estarás a salvo». El niño asintió tímidamente y con pasos vacilantes cruzó la puerta. El portero, sorprendido por la presencia del pequeño, levantó una ceja pero no dijo nada. Alejandro, consciente de las miradas curiosas, se limitó a un gesto de cabeza y condujo a Lucas hacia el ascensor. Durante el trayecto hasta el ático, el silencio entre ambos era casi palpable. Lucas miraba sus pies, mientras Alejandro intentaba ignorar la creciente sensación de incomodidad que lo invadía. Al llegar al apartamento, Alejandro abrió la puerta y dejó que Lucas entrara primero. El niño se detuvo en el umbral observando, con asombro, el espacio amplio y luminoso, los muebles de diseño, las obras de arte en las paredes y las enormes ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad parecían sacados de un mundo completamente ajeno al suyo. Lucas no se atrevía a moverse.
como si temiera romper algo con solo respirar. «Puedes entrar», dijo Alejandro dejando su maletín sobre una mesa de cristal. «No muerde». Lucas dio un paso tímido, seguido de otro, hasta que finalmente se adentró en el salón. Sus ojos recorrían cada rincón, pero su expresión seguía siendo cautelosa. Alejandro, por su parte, se dirigió a la cocina y sacó una botella de agua y un paquete de galletas. No tenía idea de qué hacer con un niño, pero al menos podía ofrecerle algo de comer. «Toma, come algo», dijo, extendiéndole las galletas. Lucas las tomó con manos temblorosas y comenzó a comer con avidez, como si no hubiera probado bocado en días. Alejandro lo observó en silencio, sintiendo una punzada de culpa. ¿Cuánto tiempo habría pasado ese niño en la calle? ¿Qué habría tenido que soportar? Pero antes de que pudiera profundizar en esos pensamientos, Lucas levantó la mirada y con la boca llena murmuró: «Gracias». Esa simple palabra, pronunciada con tanta sinceridad, desarmó a Alejandro. No estaba acostumbrado a recibir gratitud, y mucho menos de alguien tan pequeño. Durante años había vivido en un mundo donde todo se medía en términos de ganancias y pérdidas, donde las relaciones eran transacciones y las emociones eran un obstáculo. Pero ahora, frente a ese niño, sentía algo que no podía explicar. Sin embargo, la situación no tardó en volverse más complicada. Después de que Lucas terminara de comer, Alejandro intentó hacerle preguntas para entender su situación. ¿De dónde venía? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Había alguien que lo estuviera buscando? Pero cada vez que mencionaba algo relacionado con su familia, Lucas se cerraba, bajaba la mirada, se encogía de hombros o simplemente negaba con la cabeza. Era evidente que había algo que no quería o no podía decir. «Mira, Lucas», dijo Alejandro, tratando de sonar paciente, «necesito saber más sobre ti para poder ayudarte. No puedes quedarte aquí para siempre». Al escuchar esas palabras, los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas. El niño se levantó de golpe y retrocedió unos pasos, como si temiera que Alejandro lo echara en ese mismo instante. «No quiero volver a la calle», exclamó con la voz quebrada. «Por favor, no me dejes solo». El grito de Lucas resonó en el apartamento, y Alejandro sintió como si algo dentro de él se rompiera. No estaba preparado para manejar esa clase de emociones, pero tampoco podía ignorarlas. Se acercó al niño y con un gesto torpe le puso una mano en el hombro. «Tranquilo, no voy a echarte», dijo, aunque no estaba seguro de cómo cumpliría esa promesa. «Solo quiero entender cómo llegaste aquí». Lucas lo miró con desconfianza, pero poco a poco comenzó a relajarse. Alejandro lo condujo hasta el sofá y se sentó a su lado, esperando pacientemente a que el niño hablara. Después de unos minutos de silencio, Lucas finalmente comenzó a abrirse. «Mi mamá murió hace un año», dijo, con la voz apenas audible. «Desde entonces he estado solo. A veces duermo en refugios, pero no siempre hay espacio. Y a veces tengo que pedir comida en la calle». Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. No podía imaginar lo que debía haber sido para un niño tan pequeño sobrevivir solo en un mundo tan cruel. Por un momento recordó su propia infancia, marcada por la ausencia de su padre y las dificultades económicas de su madre. Aunque su situación nunca había sido tan extrema como la de Lucas, entendía lo que era sentirse abandonado. «Lo siento mucho, Lucas», dijo, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Nadie debería pasar por algo así. Lucas lo miró, y por primera vez desde que se conocieron, sus ojos mostraron un atisbo de confianza. Alejandro sabía que no podía solucionar todos los problemas del niño de la noche a la mañana, pero en ese momento tomó una decisión. Haría todo lo posible por ayudarlo, aunque eso significara enfrentarse a sus propios miedos y prejuicios. Esa noche, mientras Lucas dormía en una de las habitaciones de invitados, Alejandro se quedó despierto, mirando por la ventana. Por primera vez en años, su mente no estaba ocupada con contratos ni reuniones, sino con algo mucho más importante: cómo darle a ese niño una oportunidad de tener una vida mejor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y desafíos para Alejandro. Nunca había cuidado de nadie más que de sí mismo, y mucho menos de un niño que había vivido en la calle. Lucas, aunque tímido al principio, comenzó a mostrar pequeños destellos de su personalidad. Una curiosidad insaciable, una risa que iluminaba la habitación y una ternura que Alejandro no sabía cómo manejar. Sin embargo, también había momentos de silencio profundo, de miradas perdidas que revelaban las cicatrices invisibles que el niño cargaba. La rutina de Alejandro cambió drásticamente. Antes, sus días comenzaban temprano con reuniones y llamadas,
interminables, pero ahora se encontraba preparando desayunos improvisados para Lucas, quien devoraba todo con un entusiasmo que le partía el corazón. Aunque Alejandro no era un experto en la cocina, se esforzaba por aprender, buscando recetas simples en su teléfono mientras Lucas lo observaba desde la mesa, a veces riendo ante sus torpes intentos. ¿Siempre cocinas así de mal?, preguntó. Lucas un día con una sonrisa traviesa. Alejandro, sorprendido por el comentario, soltó una carcajada. Era la primera vez en años que reía de verdad, sin preocuparse por las apariencias o el qué dirán. Ese pequeño momento de conexión fue un recordatorio de que, aunque el camino sería difícil, valía la pena intentarlo. Sin embargo, no todo era fácil. Lucas tenía pesadillas frecuentes, despertándose en medio de la noche con gritos ahogados y lágrimas en los ojos. Alejandro, que nunca había sido particularmente empático, se encontraba sentado al borde de la cama del niño, tratando de consolarlo con palabras torpes y abrazos que al principio se sentían incómodos, pero que poco a poco se volvieron más naturales. «No voy a dejar que te pase nada malo», le decía, aunque no estaba seguro de cómo cumplir esa promesa. Lucas, aunque agradecido por la seguridad que Alejandro le ofrecía, también enfrentaba sus propios miedos. Había aprendido a no confiar en los adultos, a esperar siempre lo peor. Y aunque Alejandro estaba haciendo todo lo posible por demostrarle que no estaba solo, el niño seguía temiendo que todo se desmoronara de un momento a otro. Un día, mientras Alejandro trabajaba en su oficina en casa, Lucas entró tímidamente con un dibujo en la mano. Era un retrato de ambos, con líneas torpes pero llenas de cariño. Alejandro, que no estaba acostumbrado a recibir regalos, se quedó sin palabras. «¿Te gusta?», preguntó Lucas con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Alejandro tomó el dibujo y lo miró detenidamente. Era simple, pero en él había algo que lo conmovió profundamente. Era la primera vez que alguien lo veía como algo más que un empresario frío y distante. «Es perfecto», respondió colocando el dibujo en un lugar destacado de su escritorio. Ese pequeño gesto marcó un punto de inflexión en su relación. Lucas comenzó a abrirse más, compartiendo fragmentos de su vida antes de la calle, los recuerdos de su madre, los días felices antes de que todo se desmoronara. Alejandro, por su parte, comenzó a compartir partes de su propia historia, algo que nunca había hecho con nadie. Le habló de su infancia difícil, de cómo había perdido a su madre a una edad temprana y de cómo había construido su imperio desde cero, sacrificando todo en el proceso. A veces, cuando tienes miedo de perderlo todo, te olvidas de lo que realmente importa, dijo Alejandro una noche mientras ambos miraban la ciudad desde el balcón. Lucas lo miró con curiosidad, como si intentara entender las complejidades de un hombre que, a pesar de su éxito, parecía tan perdido como él. Pero no todo era introspección y momentos emotivos. Alejandro pronto se dio cuenta de que cuidar de Lucas implicaba enfrentar desafíos externos. Una tarde, mientras paseaban por el parque, un grupo de madres los miró con desconfianza. Los murmullos no tardaron en llegar. «¿Quién será ese hombre con el niño?», susurró una mujer. «No parece su padre», respondió otra con un tono de sospecha. Alejandro, que siempre había ignorado las opiniones de los demás, sintió una punzada de incomodidad. Sabía que su situación con Lucas no era convencional, pero no estaba preparado para enfrentar el juicio de la sociedad. Esa noche, mientras Lucas dormía, Alejandro se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar opciones legales. Si quería proteger al niño, tendría que hacer las cosas bien. El proceso no fue fácil. Los abogados le advirtieron que adoptar a Lucas sería complicado, especialmente porque no había registros claros sobre su familia. Además, tendría que demostrar que era un entorno adecuado para un niño, algo que no sería sencillo dado su estilo de vida solitario y su reputación como un hombre frío y distante. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», le preguntó su abogado una tarde. Alejandro no dudó ni un segundo. «Sí, haré lo que sea necesario». Mientras tanto, Lucas también enfrentaba sus propios desafíos. Aunque estaba comenzando a sentirse más seguro con Alejandro, todavía luchaba con el miedo al abandono. Una noche, después de una discusión trivial sobre la hora de dormir, Lucas estalló en lágrimas. «No quiero que me dejes», gritó, con una desesperación que rompió el corazón de Alejandro. El empresario, que nunca había sido bueno manejando emociones, se arrodilló frente al niño y lo abrazó con fuerza. «No voy a dejarte, Lucas. Pase lo que pase, siempre estaré aquí, para ti». Esas palabras, aunque simples, marcaron un antes y un después. Lucas comenzó a confiar más en Alejandro, y Alejandro, a su vez, comenzó a darse cuenta de que el amor no era una debilidad, sino una fuerza poderosa que podía transformar incluso los corazones más endurecidos. Con el tiempo, ambos comenzaron a construir una rutina juntos. Alejandro, que antes vivía para trabajar, ahora encontraba alegría en los pequeños momentos.
ayudar a Lucas con sus tareas, verlo jugar en el parque, escuchar sus risas. Por primera vez en años sentía que su vida tenía un propósito más, allá de los negocios. Pero justo cuando las cosas parecían estar mejorando, un nuevo desafío apareció en el horizonte, uno que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. La vida de Alejandro y Lucas parecía estar encontrando un equilibrio, una rutina que, aunque imperfecta, les daba a ambos un sentido de pertenencia. Alejandro había comenzado los trámites legales para obtener la custodia de Lucas, enfrentándose a un sistema burocrático que parecía diseñado para desalentar incluso a los más decididos. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Por primera vez en su vida, Alejandro no estaba luchando por dinero o poder, sino por algo mucho más valioso: el bienestar de un niño que había llegado a significar todo para él. Pero justo cuando las cosas parecían estar avanzando, un giro inesperado sacudió su mundo. Una tarde, mientras Alejandro revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada que lo dejó helado. Era de un trabajador social que había estado investigando el caso de Lucas. «Señor Ferrer, hemos encontrado a un posible familiar de Lucas», dijo la voz al otro lado de la línea. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Durante semanas había trabajado bajo la suposición de que Lucas no tenía a nadie más en el mundo, que él era la única persona que podía ofrecerle un hogar. Pero ahora, la posibilidad de que alguien más reclamara al niño lo llenaba de una mezcla de miedo y desesperación. «¿Quién es?», preguntó tratando de mantener la calma. «Es un tío lejano por parte de su madre. Vive en una pequeña ciudad al sur del país. Está dispuesto a hacerse cargo de Lucas». Alejandro colgó el teléfono con las manos temblorosas. No sabía cómo enfrentarse a esa noticia ni cómo decírselo a Lucas. Esa noche, mientras cenaban, intentó abordar el tema con cautela. «Lucas, hay algo de lo que necesito hablar contigo», dijo, tratando de sonar tranquilo. El niño lo miró con curiosidad, pero al notar la seriedad en el rostro de Alejandro, su expresión cambió a una mezcla de preocupación y miedo. «¿Qué pasa?», preguntó dejando el tenedor sobre la mesa. Alejandro respiró hondo antes de responder. «Los trabajadores sociales han encontrado a un familiar tuyo, un tío. Parece que quiere conocerte». El rostro de Lucas se oscureció de inmediato. Sus ojos, que habían comenzado a brillar con confianza en las últimas semanas, se llenaron de lágrimas. «¿Me vas a dejar con él?», preguntó con la voz quebrada. «No, Lucas, no es eso», respondió Alejandro rápidamente acercándose a él. «Pero necesitamos saber qué es lo mejor para ti. Quiero que estés seguro y feliz, y si este hombre puede ofrecerte algo que yo no puedo...». «No quiero irme», gritó Lucas interrumpiéndolo. «Quiero quedarme contigo». Alejandro lo abrazó con fuerza, sintiendo como el niño temblaba en sus brazos. En ese momento supo que no podía dejar que Lucas se fuera, sin importar lo que dijeran los trabajadores sociales o el sistema legal. Pero también sabía que la situación no estaba completamente en sus manos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro se reunió con el tío de Lucas, un hombre de mediana edad con una apariencia humilde y una actitud reservada. Aunque parecía genuinamente interesado en el bienestar del niño, Alejandro no podía evitar sentir una profunda desconfianza. ¿Dónde había estado este hombre durante todo el tiempo que Lucas había estado solo? ¿Por qué aparecía ahora, justo cuando las cosas comenzaban a mejorar? «No sabía que existía hasta hace poco», explicó el hombre con un tono de disculpa. «Cuando me enteré, quise hacer lo correcto. Es mi sobrino, después de todo». Alejandro escuchó en silencio, tratando de mantener la compostura. Sabía que no podía dejar que sus emociones nublaran su juicio, pero la idea de perder a Lucas lo llenaba de un miedo que nunca había experimentado antes. Mientras tanto, Lucas estaba cada vez más ansioso. Aunque Alejandro intentaba tranquilizarlo, el niño no podía evitar sentir que su mundo estaba a punto de derrumbarse nuevamente. Una noche, después de una discusión sobre el tema, Lucas desapareció. Alejandro, al entrar en su habitación y encontrarla vacía, sintió un pánico que lo paralizó. «¡Lucas!», gritó recorriendo el apartamento en busca del niño. Pero Lucas no estaba allí. Alejandro salió corriendo a la calle, buscando desesperadamente entre la multitud. La lluvia caía con fuerza, empapándolo mientras llamaba su nombre una y otra vez. Finalmente lo encontró sentado en un banco del parque, con la cabeza gacha y los hombros temblando. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Alejandro, arrodillándose frente a él. Lucas lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero que me dejes», dijo, con la voz apenas audible. «No quiero volver a estar solo». Alejandro lo abrazó con fuerza, ignorando la lluvia que caía sobre ellos. «No voy a dejarte, Lucas. Pase lo que pase, vamos a encontrar una solución juntos». Esa noche, Alejandro tomó una decisión.
No importaba lo que dijeran los trabajadores sociales ni las complicaciones legales. Haría todo lo que estuviera en su poder para mantener a Lucas a su lado. Al día siguiente, se reunió con su abogado y comenzó a preparar un caso sólido para demostrar que él era la mejor opción para el niño. El proceso fue largo y agotador. Hubo audiencias, evaluaciones y entrevistas interminables. Alejandro tuvo que enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades, pero cada vez que miraba a Lucas, sabía que valía la pena. Finalmente, después de semanas de incertidumbre, llegó el día de la decisión. En la sala del tribunal, Alejandro sostuvo la mano de Lucas mientras el juez leía el veredicto. Su corazón latía con fuerza y por un momento temió lo peor. Pero cuando el juez anunció que Alejandro obtendría la custodia del niño, sintió una oleada de alivio y alegría que no podía describir con palabras. Lucas lo abrazó con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que había encontrado algo que el dinero no podía comprar: una familia. El día en que Alejandro obtuvo la custodia legal de Lucas marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Aunque el proceso había sido largo y lleno de obstáculos, ambos sabían que lo más difícil no había sido enfrentarse al sistema, sino a sus propios miedos y heridas. Ahora, con la certeza de que estarían juntos, podían comenzar a construir un futuro lleno de esperanza. La primera noche después del fallo, Alejandro y Lucas celebraron de la manera más sencilla pero significativa, con una cena casera que prepararon juntos. Lucas, con su delantal demasiado grande, se encargó de mezclar los ingredientes mientras Alejandro intentaba seguir una receta que había encontrado en internet. La cocina terminó hecha un desastre, pero las risas llenaron el espacio de una manera que Alejandro nunca había experimentado antes. ¿Sabes qué, Lucas?, dijo Alejandro mientras servían la comida. Creo que eres el mejor chef que he conocido. Lucas sonrió ampliamente, con un brillo en los ojos que Alejandro no había visto desde que lo conoció. «Y tú no cocinas tan mal como pensaba», respondió el niño, provocando otra carcajada. Esa noche, mientras Lucas dormía profundamente en su habitación, Alejandro se sentó en el balcón con una copa de vino en la mano. Miró las luces de la ciudad y reflexionó sobre lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Había pasado de ser un hombre frío y solitario, obsesionado con el éxito, a alguien que encontraba alegría en los pequeños momentos, en las risas de un niño, en la calidez de un hogar. Pero Alejandro sabía que su historia con Lucas no podía quedarse solo en ellos dos. Había algo más grande que debía hacer, algo que le diera un propósito más allá de su relación con el niño. Inspirado por la experiencia que habían vivido juntos, decidió crear una fundación dedicada a ayudar a niños en situación de calle, brindándoles refugio, educación y, sobre todo, una oportunidad de tener una vida mejor. La idea comenzó como un simple proyecto, pero rápidamente tomó forma. Alejandro utilizó sus recursos y contactos para reunir un equipo de expertos en trabajo social, psicología y educación. Lucas, aunque todavía era un niño, se convirtió en una especie de embajador del proyecto. Su historia, contada con su propia voz, conmovió a todos los que la escucharon. «Yo sé lo que es estar solo, sin nadie que te cuide», decía Lucas en los eventos de la fundación. «Pero también sé lo que es encontrar a alguien que cree en ti, que te da una segunda oportunidad. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Darles a otros niños la oportunidad de tener una familia, de ser felices». Las palabras de Lucas resonaban profundamente en todos los que las escuchaban. Su valentía y sinceridad eran un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre había esperanza. La fundación, que Alejandro llamó Hogar y Esperanza, creció rápidamente. En menos de un año, lograron abrir varios refugios en diferentes ciudades, ofreciendo no solo un techo y comida, sino también programas educativos y terapias para ayudar a los niños a sanar sus heridas emocionales. Alejandro, que antes dedicaba todo su tiempo a sus negocios, ahora dividía su atención entre la fundación y su vida con Lucas. Un día, mientras visitaban uno de los refugios, Lucas se acercó a Alejandro con una sonrisa tímida. «¿Sabes qué? Creo que mamá estaría orgullosa de nosotros». Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Sabía cuánto significaba para Lucas mantener viva la memoria de su madre, y el hecho de que ahora lo incluyera en ese recuerdo era un honor que no podía describir con palabras. «Estoy seguro de que lo está», respondió abrazándolo con fuerza. Con el tiempo, la relación entre Alejandro y Lucas se fortaleció aún más. Aunque no compartían lazos de sangre, su conexión era inquebrantable. Alejandro aprendió a ser un padre, a escuchar, a estar presente, mientras que Lucas, poco a poco, dejó atrás el miedo al abandono y comenzó a confiar plenamente en el hombre que había cambiado su vida. Un momento particularmente emotivo llegó
cuando Lucas, durante una cena familiar, le entregó a Alejandro un dibujo. Era una representación de ambos, pero esta vez, en lugar de estar solos, estaban rodeados de otros niños, todos sonriendo. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro conmovido. «Es nuestra familia», respondió Lucas. «No solo tú y yo, sino todos los niños que estamos ayudando, porque ahora somos parte de algo más grande». Alejandro no pudo contener las lágrimas. En ese momento entendió que Lucas no solo había encontrado un hogar, sino que también le había dado a él un propósito que nunca había imaginado. Los años pasaron, y Hogar y Esperanza se convirtió en una de las organizaciones más reconocidas del país. Alejandro y Lucas, ahora inseparables, continuaron trabajando juntos para expandir su alcance, llegando a más niños y familias necesitadas. Pero más allá de los logros profesionales, lo que realmente importaba era el vínculo que habían construido, un vínculo que había transformado sus vidas para siempre. En una entrevista para un programa de televisión, Alejandro resumió su experiencia con una frase que se volvió icónica: «El éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das». Y Lucas me enseñó que el amor es el regalo más valioso que puedes ofrecer. La historia de Alejandro y Lucas se convirtió en una inspiración para miles de personas, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad de encontrar la luz. Juntos demostraron que los lazos creados desde el corazón son más fuertes que cualquier adversidad y que el amor, cuando se comparte, tiene el poder de cambiar el mundo. ¿Qué te pareció esta historia llena de transformación y esperanza? Nos encantaría saber tu opinión. Si te conmovió tanto como a nosotros, suscríbete para no perderte más relatos inspiradores como este. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás leyendo. Tu voz es importante y queremos conocerte. Te esperamos.